Vamos a empezar a hacer nuestra prueba para que notifique a través de un dispositivo externo a nuestro correo electrónico, al celular y a nuestro smartwatch. Estamos aplicando fuego, humo. Ya envió la notificación, se encendió y miren, me llegó la notificación de detección de fuego activando el smartwatch y no solamente ello, enviándome una alerta auditiva al celular y a través de la aplicación Evolin en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Esto se va a activar de manera automática cuando detecte la presencia de fuego a través del humo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Muchas veces diseñamos un circuito electrónico, lo tenemos listo y terminado y deseamos darle una funcionalidad adicional, una mejora o algo por el estilo. Pero muchas veces también no contamos con los medios y con la tecnología necesaria para poder hacer dicha mejora. Y en electrónica muchas veces no es necesario inventar la pólvora porque podemos acoplar diversas tecnologías con nuestro propio diseño y mejorarlo de acuerdo a nuestras necesidades. En este video vamos a aprender cómo mejorar tu propio diseño con una tecnología adicional para obtener lo que realmente deseamos. Así que si deseas aprender electrónica a otro nivel, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar este interesante proyecto. Un proyecto muy simple y sencillo, con electrónica básica y con un componente especial que incluso ya lo hemos visto antes, un sensor de gas, el MQ2 o el MQ6. Acá tenemos el circuito electrónico que primero, como siempre, vamos a identificar los componentes de este circuito llamado alarma con detector de humo, que podemos utilizar el MQ2 o el MQ6, con notificación a correo y al celular. La última línea es lo que vamos a ver al final. Primero vamos a centrarnos en la parte técnica, en la parte del diagrama esquemático. ¿Qué vamos a utilizar en este proyecto? Una fuente de alimentación entre 9 y 12 voltios, de preferencia 12 voltios, como estamos viendo ahí. ¿Qué más necesitamos? Un regulador de voltaje, acá, el regulador de voltaje un 7805, de ahí le voy a decir por qué necesitamos regular el voltaje de 12 y reducirlo a 5 voltios. El LM7805 es un regulador de voltaje de 5 voltios, es decir, le entran 12 hasta 18 voltios y lo reduce a 5 voltios, es decir, aquí en este punto voy a tener 5 voltios, ¿no? Acá va a haber un más, acá va a haber un menos, ¿no? 5 voltios DC, ¿no? Aquí, entre los extremos, y yo en la alimentación voy a poner una alimentación entre 12 y 9 voltios, voy a utilizar de preferencia 12 voltios. Reduzco el voltaje, tengo un condensador electrolítico LC1 de 10 microfaradios que cumple la función de filtrar el voltaje de salida de este regulador de voltaje, el 7805. Acá tengo un más, ¿no? Y acá tengo un menos, ¿no? Que es la alimentación general de mi circuito con 5 voltios, VCC 5 voltios. ¿Qué más tenemos? La estrella de este proyecto es este sensor de gas que pueden utilizar cualquiera de los dos, el MQ2 o el MQ6. Yo voy a utilizar uno que tengo, el MQ6, que incluso lo he usado en otro proyecto, aquí un sensor de fuego un tiempo atrás, aquí en mi canal de YouTube. Y en este proyecto vamos a crear una alarma, como les decía, para poder detectar el humo, ya sea con el MQ2 o el MQ6. Vamos a utilizar el MQ6. El MQ6 es un sensor de gas. En este caso me permite sensar humo, gas, y además es altamente sensible al gas LPG, al alcohol, al metano y a otros productos químicos. Para este caso lo vamos a utilizar para poder sensar el humo de un incendio, de un amago de incendio que podría darse en nuestra casa, nuestro hogar. En este caso podemos observar aquí que tiene 4 pines, ¿no? 4 pines, de los cuales el pin más hacia la derecha, mirando de este lado, es el BCC, el segundo pin hacia la izquierda es tierra, y luego existen 2 pines, el D0 y el A0. Voy a explicarles rápidamente aquí, al lado derecho, voy a poner esto por acá, para explicarles la configuración de pines de este dispositivo. Este dispositivo vamos a hacerlo así, dibujarlo así rápidamente, ¿no? Un diagrama pictográfico, y acá tenemos los 4 pines, ¿no? Los 4 pines, ¿no? Los 4 pines, y para este caso tenemos aquí a la izquierda, ¿no? BCC, este es BCC, vamos a hacerlo de otro color, BCC. Rápidamente, solamente para que ustedes lo tengan en cuenta, BCC. Tenemos GND y los otros 2 pines
de comunicación que va a mandar la señal de alerta. En este caso, primero el D0 y el A0, ¿no? El D0, ¿no? Y el A0. ¿Ok? Este dispositivo lo vamos a alimentar con 5 voltios. Por lo tanto, el VCC vendría a ser el pin 1, ¿no? Entonces, este es el pin 1, 2, 3, 4. El pin 1 lo vamos a mandar a VCC, es decir, a los 5 voltios regulados de los 12, aquí, a la salida de 7805. El pin 2 va a ir a tierra, como estamos viendo a GNE, el punto más negativo tierra. Y el pin 3 y el pin 4 vendrían a ser prácticamente los pines para poder enviar la señal cuando detecta gas o la presencia de humo, ¿no? En este caso, el pin 3, ¿no? El pin 3 lo vamos a dejar al aire y vamos a utilizar solamente el pin 4, que es el A0, ¿no? Este pin 4 es el A0, que vamos a conectarlo directamente a un potenciómetro. De ahí les voy a explicar qué función cumple el potenciómetro. Vamos a utilizar en este caso un potenciómetro, ¿no? Un potenciómetro de 10K, ¿no? Un trimpo de 10K. Vamos a utilizar un dispositivo activo común y silvestre, el BC547, y para poder, ¿no? Indicarnos la presencia de humo, vamos a ponerle un LED rojo, el LED 1, una resistencia. Si utilizo 5 voltios a la salida, aquí, 5 voltios, voy a utilizar una resistencia de 220 ohmios para poder activar el LED, una resistencia limitadora de corriente, y en paralelo, si es que es necesario, si es que así lo deseo, le he puesto un buzzer, en este caso de 5 voltios, que cuando se active el transistor, el LED se va a encender, ¿no? En este caso, el LED se va a encender, vamos a ponerlo de color rojo. El LED se va a encender cuando se active el transistor, el LED se enciende, y no solamente ello, el buzzer va a sonar. ¿Por qué? Porque el buzzer, en este caso, está en paralelo, ¿no? El buzzer está en paralelo entre la resistencia y el diodo LED. Esta parte de aquí se los voy a explicar al final, al igual que esta otra de acá, para no confundirnos, ¿ok? Entonces ya hemos identificado los componentes, sabemos cómo van conectados este sensor de gas, para este caso el MQ6 que les estoy explicando acá, ¿no? Y a partir de estos momentos voy a retirar toda esta parte de la derecha de la explicación técnica. A partir de estos momentos voy a ir a la explicación del análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje. Entonces decíamos, tengo una alimentación de 12 voltios, ¿no? Tengo una alimentación de 12 voltios. Esos 12 voltios los voy a regular a 5 voltios. Ahora te preguntarás tú, ¿pero por qué lo estás regulando si vamos a utilizar una fuente de 5 voltios? Tranquilo, de ahí vamos a ver por qué necesitamos los 12 voltios, que es para un dispositivo adicional que les voy a explicar y que vamos a utilizar en este proyecto, porque no vamos a inventar la pólvora, señores. Lo importante aquí es basarnos en los fundamentos técnicos, para este caso de electrónica básica, y no solamente ello, vamos a utilizar un dispositivo adicional para cumplir lo que necesitamos. Si solamente yo deseo que me emita una luz de LED rojo cuando este sistema detecte humo, el LED rojo se va a encender y también va a sonar el buzzer, me va a producir un sonido. Pero si yo quiero algo adicional, en este caso, que me envíen una notificación al correo y al celular, voy a ponerle algo adicional, que es lo que te voy a explicar al final de este video. ¿Ok? Entonces tengo los 12 voltios, lo regulo con 5, con el 7805. Este condensador, como les decía, C1 es un condensador de 10 microfaradios, 25 voltios o 16 voltios. Acá tengo los 5 voltios, entre más y el menos, entre el punto más positivo y el punto más negativo. Ya he explicado cómo va conectado este sensor, más tierra, el pin 3 al aire y el pin 4 conectado aquí en serie con este punto. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape, de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? En condiciones normales, este dispositivo, este sensor de gas, en condiciones normales, cuando yo activo o alimento este proyecto y este dispositivo está conectado, este dispositivo necesita por lo menos entre 5 a 10 segundos para que se active, es decir, empiece a calentar. Este dispositivo internamente tiene una resistencia que va a calentar, y es más, cuando tú lo conectas vas a esperar un pequeño tiempo. ¿Por qué? Porque esto se va a calentar, ¿no? Es parte de su funcionamiento normal, se calienta porque tiene una resistencia interna, que esa resistencia con una electrónica debida, como vemos acá, va a hacer que detecte el humo o los diversos materiales químicos al cual él es altamente sensible. ¿Ok? Entonces, una vez que conectamos y él ya calentó,
está listo. En condiciones normales, cuando no detecta el gas o estos materiales químicos, este dispositivo tiene una alta resistencia, es decir, tiene una resistencia, ¿no?, elevada, ¿no?, cuando no detecta la presencia de humo. Es decir, en condiciones normales, aquí es como si yo pusiese entre este punto, ¿no?, acá, entre este punto, entre este punto, entre BCC, ¿no?, este es el ojo con el detalle, le estoy explicando el equivalente, ¿no?, una resistencia alta, ¿no? En condiciones normales, esta resistencia es alta cuando no detecta humo. Al tener una resistencia alta, todo el voltaje de los 5 voltios van a caer entre ese punto y ese punto, y aquí va a haber una pequeña cantidad de corriente. En otras palabras, este transistor necesita 0.7 voltios para que ese transistor conduzca, ¿no? Si yo tengo un voltaje inferior a 0.7 voltios, el transistor no conduce y simplemente no voy a poder, ¿no?, no voy a poder hacer que la corriente circule entre el colector y el emisor a tierra para que el LED se encienda y el buzzer se active. ¿Cómo regulo esto? Con la presencia de un trípode. El trípode de 10K me permite regular el voltaje de disparo del transistor BC547, que puede ser cualquier transistor de propósito general. Yo necesito regular ese voltaje de disparo. ¿Y cómo lo regulo? Si yo activo la alimentación y el LED se enciende y el buzzer suena, simplemente, si yo no detecto nada y esto se activo, yo regulo el potenciómetro a un nivel de que exista menos de 0.7 voltios y el LED se apague. Entonces, en condiciones normales, cuando yo prendo, este señor ya se calentó, ¿no?, un pequeño tiempo, entre 10 a 15 segundos se calentó, y tiene una alta resistencia, y lo que va a hacer es que no va a circular corriente por acá, ¿no? En este caso no va a circular corriente por este lado, no va a circular la corriente así por este lado, porque su resistencia es muy alta, ¿no?, es muy alta. Y lo que va a hacer es que este transistor no conduce. Eso es en condiciones normales. Pero ¿qué sucede cuando existe la presencia de fuego y el fuego genera un humo, ¿no?, o la presencia de un material, un gas, por ejemplo, ¿no?, un metano o algo por el estilo, que este señor sea altamente sensible? ¿Qué va a suceder, no? ¿Qué va a suceder cuando exista la presencia del humo y todo esto que les estoy indicando, ¿no? ¿Qué va a suceder? La resistencia de este dispositivo ante la presencia de humo para este proyecto, lo que va a hacer es disminuir su resistencia, es decir, va a bajar, ¿no? Su resistencia va a ser baja, ¿no? Y hacer la resistencia baja va a permitir, ¿no?, va a permitir, en este caso, que circule una corriente por acá, en ese sentido, hacia tierra. Y como yo he regulado el potenciómetro para que se active a un cierto voltaje, entonces automáticamente yo aquí voy a tener los 0.7 voltios para activar el transistor. Si yo ya tengo los 0.7 voltios, ahora la corriente va a circular por este punto a través de la resistencia y el diodo. El diodo LED se va a encender, ¿no? Y no solamente ello, el buzzer está en paralelo, la corriente también va a circular por acá, va a llegar por el buzzer y retorna a tierra a través de este punto del transistor entre colector y emisor, y ahora el buzzer también va a sonar. Así de simple, señores, así de simple funciona este dispositivo, este sensor de gas, el MQ2 y el MQ6. La configuración de pines tanto del MQ2 como del MQ6 es idéntica, es la misma, como les he explicado en la parte anterior. Así de simple podemos crear un pequeño circuito altamente técnico con un dispositivo que no es muy caro. Este dispositivo es muy barato, y con electrónica simple y sencilla. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cómo hago para notificar o realizar una notificación al correo y a mi celular, ¿no? Aquí viene la jugada. Para ello vamos a utilizar este dispositivo de una marca conocida. Esto es otro de mis partners. Yo no estoy promocionando este dispositivo, pero yo soy la persona que siempre piensa en la tecnología y que podemos acoplar nuestros propios proyectos con algo que ya existe. Como le decía al inicio de este video, no inventes la pólvora. Si ya existe algo que es barato y que lo puedes utilizar, este equipo es muy barato. Este es un dispositivo, este es un Sonos Mini, un mini drive. ¿Qué es esto? Este es el dispositivo que viene en esa caja. Es un dispositivo que trabaja con dos tipos de corriente. Ojo con el detalle, trabaja con la alimentación de 220-110, neutro y línea, o también trabaja con una alimentación de corriente continua entre 12 y 48 voltios. Entonces, si este dispositivo trabaja, se me prendió el foquito, entre 12 y 48 voltios, yo puedo utilizar 12 voltios acá y conectarlo acá, ¿no? Yo puedo conectar más VCC, ¿no?, acá, más VCC, y
DC negativo a tierra, ¿no? Aquí el tierra. Entonces de esta manera yo puedo alimentar con los 12 voltios este dispositivo. Ahora, ¿qué función cumple este dispositivo? Este dispositivo es una electrónica, ¿no? Es una electrónica, vamos a hacerlo así, ¿no? Una electrónica que yo solamente voy a utilizar los pines 3, 4, 5 y 6, ¿no? O sea, estos pines de acá, ¿no? Vamos a hacerlo así de una manera mucho más didáctica, ¿no? Voy a utilizar estos 4 pines de la derecha, ¿no? Los dos primeros de la izquierda es S1, vamos a ponerlo acá arriba, S1 y S2, ¿no? Acá estamos viendo S1 y S2. Y los otros dos es DC, ¿no? DC más y DC menos. Para este caso, el DC más y el DC menos, que es la alimentación, ya lo estamos conectando aquí a los 12 voltios. Ahora me interesa qué función cumple S1 y S2, ¿no? Aquí les voy a explicar qué función cumple S1 y S2. Vamos a usar otro color. También el azul. S1 y S2. ¿Qué función cumple S1 y S2? Este dispositivo es un dispositivo que es utilizado ampliamente para las cocheras, para poder abrir o cerrar una cochera de tu casa, por ejemplo, ¿no? De manera inalámbrica, a través de tu celular o a través de la aplicación Evolink o incluso manualmente. ¿Y cómo funciona esto? Tiene internamente un relay de contacto seco, así le llama, es un contacto seco, por eso le llaman, este es un mini drive, ¿no? Este es un mini drive, por eso le llaman mini drive, porque es un dispositivo que me permite incorporar un pequeño relay de contacto seco, ¿no? Es decir, un relay electrónico que los contactos no se desgastan de una manera tan fácil como se desgastan los componentes normales, los relays electromecánicos. Entonces, este dispositivo tiene un relay seco y tiene internamente, obviamente, un pin común y un pin normalmente cerrado, ¿no? Es decir, yo puedo aquí conectar un motor, una lámpara o algo, y si yo quiero encenderla, simplemente presiono este botón de manera manual, o lo hago a través de un interruptor entre los contactos S1 y S2. Si yo pongo un interruptor acá entre S1 y S2, aquí, les voy a explicar, entre S1 y S2, yo le pongo un interruptor, ¿no? Así, un switch. Yo lo que voy a hacer, si yo cierro este switch, lo que hace este dispositivo es primero cerrar el contacto común con el normalmente abierto, porque pues esto es un relay internamente, ¿no? Es decir, yo puedo conectar una lámpara o lo que yo desee utilizando los contactos común y normalmente abiertos, ¿no? Se cierra acá. Si yo presiono este botón, se cierra acá. O si yo S1 y S2 lo conecto a un interruptor que se cierra, automáticamente este punto se cierra con normalmente abierto. Pero yo no voy a utilizar esta función. A mí lo que me interesa es la notificación. Y no solamente ello. Cuando yo cierro estos dos puntos, S1 y S2, este señor envía una notificación a internet, que yo lo configuro con una aplicación, en este caso la Evolink. Y esa notificación puede ser una notificación vía correo electrónico, vía email, y no solamente ello, también puede ser una notificación a tu celular, ¿no? Te envía una notificación aquí a tu celular, como lo vamos a ver luego. Entonces, como les decía, ¿qué función cumple esta parte de aquí? Muy sencillo, ¿no? Conecto los 12 voltios acá, entre el más y el menos, y el S1 y el S2 lo voy a conectar en esta parte de acá, ¿no? Ahora, ¿cómo habilito esto? Si yo no quiero utilizar la notificación, yo abro este jumper. Este es un jumper, ¿no? Son dos contactos que están abiertos. Si yo quiero utilizar la notificación, cierro el jumper, ¿no? Le pongo un jumper acá, ¿no? Y ese jumper lo que va a hacer es cerrar estos dos puntos, ¿no? Acá lo cierra. Y luego ahora los 5 voltios van a llegar a la bobina. Aquí, este es un relay de 5 voltios, 1 amperio. Por lo tanto, aquí, ¿no? Aquí va a haber una bobina, ¿no? Acá hay una bobina internamente, porque esto es un relay, ¿no? PCB Gogo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador escribe www.pcbgogo.com y de ahí podrás tener acceso a la página oficial de PCB Gogo. PCB Gogo tiene promociones para usuarios nuevos. Si eres un usuario nuevo y no te has suscrito, te puedes registrar en la página oficial
de PCBWOW y tener descuentos de hasta $200 y hasta $300 para usuarios de negocios. Si aún no te has registrado en la página de PCBWOW, es el momento de que te registres para que tengas grandes beneficios. Muchas gracias PCBWOW por patrocinar este canal. Acá existe la bobina internamente. Entonces, cuando el sensor de gas detecta la presencia de humo, ¿no?, o de un material químico, automáticamente disminuye su resistencia y hago que el transistor conduzca. Al momento que el transistor conduce, la corriente va a circular por acá. El LED se va a encender y no solamente ello, la corriente también va a circular por acá, por el booster, también entre colector y emisor, el booster va a sonar. Y no solamente ello, este relay está en paralelo con el booster. La corriente lo que va a hacer es también va a pasar por la bobina, por acá, al colector y luego va a tierra. Entonces lo que va a hacer es que la bobina se va a energizar y ahora estos contactos se cierran. Al cerrarse, lo que estoy haciendo es, este interruptor se está cerrando entre S1 y S2, lo que le decía, y automáticamente el dispositivo envía la señal a mi celular como una notificación y por un email. Así de simple, así de fácil. No descubramos la pólvora. Si existe algo ya creado y es barato, tú puedes acoplar tu electrónica con una electrónica adicional muy, pero muy barata, y simplemente yo puedo hacer que me envíe una notificación a mi celular o una notificación vía email. ¿Ok? Ahora sí, vayamos a la siguiente parte del circuito, en donde vamos a emplear las tarjetas que yo mismo mandé a fabricar en PCBWOW. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWOW. Como sabrás, PCBWOW es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. La verdad que yo ya vengo trabajando más de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas para tus proyectos de electrónica es de lo mejor. Para este caso los mandé a fabricar de color negro y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express directamente desde China hacia Lima, Perú, me llegó la caja conteniendo las 5 tarjetas que suelo fabricar para cada proyecto. Vamos a abrir la caja rápidamente para mostrarles. Acá podemos ver la bolsa que viene protegida doblemente al vacío, miren. Acá viene una muesca para poder abrirlo. Vamos a abrirlo por este lado. Y ahí pueden observar una doble bolsa. Para este caso, como les decía, las mandé a fabricar de color negro, el negro brillante, el color favorito. Bueno, a decir verdad, uno de mis colores favoritos no es el definitivo, pero sí me gusta sobre todo la calidad y el color brillante de estas tarjetas PCBs que obviamente PCBWOW puede realizar para mis proyectos de electrónica. Miren, la verdad que estoy muy satisfecho con el proceso de fabricación que siempre realiza PCBWOW para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Ahí pueden observar que esta tarjeta tiene 2 capas, miren, acá hay una capa en la parte superior y hay otra capa obviamente para las conexiones en la parte posterior de los componentes. Calidad a un muy bajo precio. Así que ya sabes, date gusto realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCBs de tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBWOW. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Le he puesto un zócalo al LM7805 para rebusarlo y también le he puesto un zócalo para el sensor, el MQ6, que lo tengo acá, ¿no? La forma más directa es ponerlo así, en ese sentido, ahí. Y ahí estamos listos, ¿eh? Quedó bastante bien. Miren la calidad de la tarjeta PCB que solamente PCBWOW puede hacer para tus proyectos de electrónica. Muy, pero muy satisfecho realmente con el trabajo que PCBWOW realiza para mi canal. Ya cerca de 5 años con ellos. Y ahora les quiero mostrar rápidamente la distribución de componentes, la entrada de la limitación 12 voltios. Bueno, puede ser entre 9 y 12 voltios. Yo le voy a poner 12 voltios por lo que ya conocen. El LM7805, el condensador de filtro de 10 microfarads, en este caso lo he puesto por 63 voltios, más de 5 voltios suficiente.
el transistor BC547, que puede ser cualquier transistor de propósito general. ¿Qué más tenemos? Tenemos el trimpo de 10K acá, la resistencia limitadora de corriente de 220 ohmios, el LED rojo indicador, el buzzer de 5 voltios y algo importante es el conector, ahí ven, rosado, el conector para el jumper para habilitar las notificaciones. Si el jumper no está puesto, por más que esté conectado al otro dispositivo, no se va a activar. Tengo que poner un jumper aquí en el conector rojo, en JP1, ahí están viendo. ¿Qué más? Nuestro sensor, para este caso el MQ6, como están viendo ahí, el MQ6. Y nuestro relay para activar el S1 y el S2, como les decía, de este dispositivo que lo vamos a acoplar aquí para que nos envíe notificaciones. Y finalmente los dos conectores, uno para la salida y la salida 2. Uno de ellos es la alimentación de los 12 voltios directamente de la entrada para este dispositivo de 12 voltios, como les decía. Trabaja entre 12 y 48 voltios, vamos a ponerle 12 voltios. Y a la salida, la O2, que es el S1 y el S2, van conectados al relay para poder enviar las notificaciones. Pero muy satisfecho con el trabajo de PCBWOW, la excelencia en la fabricación de las tarjetas PCBs. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que es la parte práctica, en donde vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido en la parte teórica. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes. Ahora sí estamos listos para la parte práctica, la parte más importante. He hecho algunas conexiones. Acá tenemos la tarjeta, la alimentación rojo y negro, que va a ir directamente a la fuente de 12 voltios. He conectado este Sonoff, este dispositivo Sonoff que les mostré, la alimentación, miren acá, su alimentación DC positivo y DC negativo. El DC positivo es el rojo, lo he conectado a la alimentación, a la salida de alimentación al rojo. Es decir, los 12 voltios que ingresan van directamente a este punto para alimentar a relay. Ok. Y el cable blanco, que vendría a ser tierra, acá, conectada a tierra, va directamente a DC negativo. Ahí están viendo, DC negativo. Y para poderlo activar y me envíe las notificaciones, como les decía, voy a conectar S1 y S2 aquí. En este momento lo voy a hacer en su delante. A la salida O2, ¿no? O2, que es el terminal block azul. Vamos a conectarlo acá y con eso ya estarían listos para hacer la prueba. Es indiferente la posición. Vamos a ponerlo así, respetando la parte paralela de ambos. Vamos a conectarlo ahí, así como lo están viendo. Ahí. Y luego obviamente utilizamos nuestro desarmador estrella para entornillar. Y listo, ya estamos listos para hacer nuestra prueba. Pero antes de hacer la prueba, yo he retirado el jumper. Primero vamos a hacer una prueba sola, aplicando humo, y que el sensor se active, se prenda el LED rojo y suene el buzzer, ¿no? El buzzer de 5 voltios va a sonar simplemente sin la conexión para la notificación. Recuerden que el jumper que va conectado acá va a activar la notificación para que este dispositivo, esa tarjeta que hemos creado, cierre los contactos acá y automáticamente cierre S1 y S2 y este señor envíe la notificación vía correo electrónico que le pongamos, y no solamente ello, sino también una notificación a tu celular o a tu smartwatch, que lo vamos a probar luego aquí en mi reloj inteligente. Lo vamos a probar acá. Va a llegar la notificación directamente aquí de Sonoff en la siguiente sección de video. Ok, voy a conectar y empezamos entonces. Bien, estamos listos para hacer nuestras pruebas. Primero quiero explicarles cómo funciona este dispositivo con la aplicación Ewelink, que esto lo hemos visto. Si tú sigues mi canal, he hecho varios videos de domótica, porque acá también hacemos videos de domótica de casas inteligentes, y este dispositivo es un dispositivo que se utiliza mucho en las casas inteligentes, como les decía, para habilitar los garajes y una serie de dispositivos que podemos tener en casa, haciendo uso de motores para poderlos activar. Ok, para ello este dispositivo tiene que estar agregado a la aplicación Ewelink con la cual trabaja. Ahí les voy a explicar en estos momentos rápidamente. El dispositivo es este Mini D, que es este de acá, y se ha configurado para que envíe notificaciones. ¿A través de qué? A través de escenas. Esto ya lo hemos explicado mucho aquí en mi canal de YouTube, cuando hemos hablado de estos dispositivos. Podemos observar que yo he creado una escena llamada detección de fuego. Acá logran ver la escena de detección de fuego. Está habilitada, ¿no? Incluso le he puesto una llama. Y
Esta escena lo que dice es que si este dispositivo se activa, es decir, si el dispositivo mini EDE lo enciendo, me va a enviar una notificación. ¿Y a dónde me envía la notificación? Es a un correo. Acá yo le he indicado que me envíe un correo, ¿no? A mi correo personal. Estoy guardándolo nuevamente. ¿Ok? Y no solamente ello, la notificación involucra enviar una alerta al smartwatch y al celular. He habilitado el celular para que cada vez que se active este dispositivo me envíe una notificación. Miren, cuando yo enciendo acá o presiono este botón, me va a enviar la notificación, porque es como si yo estuviese cerrando los contactos S1 y S2. Miren, cierro y automáticamente me envía la notificación, suena mi celular y me envía una notificación al smartwatch. ¿Están viendo? Es decir, donde yo me encuentre, la notificación me va a llegar. Es decir, si estoy en Perú, en Estados Unidos, en Colombia, en Japón, donde sea, me va a llegar, porque la estoy encendiendo. Aquí lo apago, ¿no? Lo apago y no pasó nada, porque la escena me está indicando que solamente se active cuando yo prenda el dispositivo. Esto es por el lado mecánico, pero también lo puedo hacer desde la aplicación. Si yo enciendo el dispositivo acá, miren, lo enciendo, automáticamente me llega la notificación, y acá también, ¿están viendo? Les voy a mostrar acá en el dispositivo. Vamos a cerrarlo. Miren, vamos a apagarlo. Ahí lo estoy apagando. Y ahora miren, nuevamente, ¿no? Nuevamente, acá no hay nada. Y yo enciendo desde la aplicación, ¿no? Desde la aplicación yo enciendo el dispositivo y me llega la notificación automáticamente. ¿Ve? Detección de fuego, están viendo, detección de fuego. Es disparado, alerta fuego en cocina, ¿no? Yo, una simulación, estoy activando la notificación al celular donde yo me encuentre, y no solamente al celular, al smartwatch, e incluso, vamos a apagar esto hoy, e incluso a mi correo electrónico, que les voy a mostrar en estos momentos, a mi Gmail, ya me llegó la notificación. Miren, 7:07, son las 7:06 a la hora que me llegó la notificación. La escena de detección de fuego se ha disparado a las 9:06 con 30 segundos. ¿Están viendo? O sea, perfecto. Eso es una notificación normal, ¿no? Esto ya no lo necesito. Y ahora lo que voy a hacer es una prueba. El dispositivo ya lo he encendido, pero le he quitado el jumper para que no me notifique. Y entonces, cada vez que él detecta fuego, estamos usando un incienso, ¿no? Vamos a ver, cada vez que él detecta fuego, obviamente este fuego es un fuego que produce un humo pero muy pequeño, y obviamente eso no va a activar nada, porque el sonido, como están viendo, el sonido es pero muy tenue. Pero cuando el humo es intenso, va a activar el LED, se va a quedar encendido constantemente y el buzzer va a sonar. Obviamente el buzzer se puede cambiar a través de un relay para activar una alarma, una bocina o algo que sea mucho más ruidoso. Esto es un prototipo especial que ustedes lo pueden crear. Pero el tema está, el plus es que la notificación lo vamos a hacer a través de nuestro smartwatch, ¿no? Vamos a hacer la notificación. ¿Y cómo hago esta notificación? Voy a dejar el incienso acá a la derecha. Activando, ¿no? Activando con en este caso con un jumper. Ahí están viendo, le estoy poniendo el jumper para que me habilite, ¿no? Me habilite en este caso el relay y pueda yo enviar las notificaciones a mi celular. Entonces vamos a hacer la prueba final acá. Vamos a poner esto por acá, ¿no? Vamos a abrir la aplicación para que ustedes vean. Miren, el dispositivo, el mini ND, está apagado, y ahora vamos a activarlo. Se va a encender y me va a enviar la notificación inmediatamente. Vamos a ver. Y a mí envió la notificación, encendió, enciende, y ven, detección de fuego. Ahí están viendo, 7:11, están viendo 7:11, me envió la notificación, me envía la alerta al celular, y obviamente a la hora que dejo de recibir el sensor, la llama se desactiva. Y no solamente ello, ¿no? No solamente ello, ahora yo ya tengo incluso un correo electrónico a las 7:10, 7:11. ¿Están viendo? Están viendo, 7:10 de la noche, la detección, en este caso, la detección del sensor de gas que me está activando una notificación con este dispositivo, con una simple electrónica,
para que lo tengan en cuenta. La verdad que es muy simple y sencillo poder realizar un sensor de fuego para que nos alerte, no solamente a través de un LED, sino también a través de un buzzer, y además con una electrónica adicional muy barata que lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube. Podemos enviar notificaciones no solamente a través de la aplicación, sino también a nuestro celular, a nuestro smartwatch, y más aún que quede como registro una notificación a nuestro correo electrónico. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a mi video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, los invito a que me sigas aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Algo muy importante es que si deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de regalarme un yape. De esta manera vas a poder contribuir a que este canal pueda seguir creciendo y compartiendo conocimiento. Como sabrán, Yape es una billetera digital, y aquí les estoy dejando mi código QR para que puedan enviarme un yape si así lo desean. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.